Saludos al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedernales, en la persona de su señor alcalde, de los señores concejales, los directores departamentales, sus equipos técnicos y demás miembros de la gestión municipal que nos acompañan en esta ocasión. Les saluda el arquitecto Hernán Orbea a nombre de Arquitur y Obra Estudio, en calidad de gerente y director respectivamente, y nos complace poner de nuevo en su consideración el contenido del trabajo realizado en el Plan de Uso y Gestión de Suelo del Cantón Pedernales. El contenido de la presente entrega se trata de una introducción, una fase de diagnóstico, un componente estructurante, un componente urbanístico y la utilidad del PUCS a través de ejemplificaciones. Introducción. ¿Qué es un plan de uso y gestión de suelo? El plan de uso y gestión de suelo es un instrumento normativo de planificación que acciona al Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio, PDIOT, que fue creado mediante Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, aprobada en el Ecuador, llamada LOTUS, en el año 2016. ¿Para qué sirve un plan de uso y gestión de suelo? Con técnica urbanística contemporánea, pone en práctica la visión de desarrollo del Cantón Pedernales a través de un modelo territorial que faculta al gobierno autónomo descentralizado a integrar y articular las políticas públicas definidas por la visión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a fin de operativizar su paulatina implementación en el territorio, regular el uso y la ocupación del suelo para concretar las transformaciones sociales, ambientales y económicas que requiere el cantón para alcanzar niveles deseables de progreso y bienestar, y gestionar técnicamente el suelo para generar justicia territorial a través de la distribución equitativa de las cargas y beneficios generados por la inversión pública en servicios e infraestructura. ¿Cuáles son sus objetivos? Determinar la estructura urbano-rural que el cantón. ¿Cuáles son sus objetivos? Determinar la estructura urbano-rural del cantón y fortalecer sus vínculos e interdependencias. Planificar el uso y aprovechamiento eficiente, equitativo, racional y equilibrado del suelo urbano y rural, especialmente del suelo rural de expansión urbana. Hacer cumplir el régimen de derechos y deberes de la propiedad y el reparto equitativo de cargas y beneficios en el desarrollo urbano. Establecer lineamientos claros para ejecutar los instrumentos de planeamiento urbanístico y orientar y sustentar las decisiones técnicas sobre el uso y la ocupación del suelo. ¿Cómo se estructura? En base de dos componentes. Por una parte, el componente estructurante, que plantea contenidos de largo plazo que responden a los objetivos de desarrollo y al modelo territorial deseado. Estructura urbano-rural y clasificación del suelo son sus subcomponentes. Y a su vez, el componente urbanístico, que habla sobre el uso y la edificabilidad de acuerdo. ¿Cómo se estructura un plan de uso y gestión de suelo? A través de dos componentes. Por una parte, el componente estructurante, que plantea los contenidos de largo plazo que responden a los objetivos de desarrollo y al modelo territorial deseado, en base de dos subcomponentes, la estructura urbano-rural y la clasificación del suelo. Por otra parte, el componente urbanístico detalla el uso y edificabilidad de acuerdo a la clasificación del suelo y plantea los instrumentos de gestión. Diagnóstico. De acuerdo al análisis realizado en la estructura del cantón, los principales centros poblados y la relación e interconexiones entre lo urbano y rural son los objetos. Análisis de la estructura del cantón. Los principales centros poblados y la relación e interconexiones entre lo urbano y rural son los. Análisis de la estructura del cantón. Son considerados los primeros. Análisis de la estructura del cantón.
Se consideran los principales centros poblados y la relación e interconexiones que existe entre lo urbano y lo rural. Deberán trabajarse dos niveles, la escala cantonal y la escala de los centros poblados, para que la cartografía y el análisis que generen tengan una visión de la integralidad y también de la especificidad. Las generalidades del territorio nos indican que su ubicación geográfica, como conocemos, se encuentra al norte de la provincia de Manabí y posee una superficie de 1965,98 kilómetros cuadrados. Sus límites: al norte la provincia de Esmeraldas, al sur los cantones Jama y Chone, al este el cantón Chone y al oeste el Océano Pacífico. Tiene un perfil costanero de 54 metros de longitud y el punto más alto se identifica como el Cerro Pata de Pájaro, con 864 metros sobre el nivel del mar. Las generalidades del territorio nos indican que está compuesto de 4 grandes parroquias: Pedernales, Cojimíes, 10 de agosto y Atahualpa, que significan el 38,5% del área en el caso de Pedernales, el 40,5% en el caso de Cojimíes, el 12,06% en el caso de 10 de agosto y finalmente el 8,94% en el caso de Atahualpa. A continuación, el componente estructurante será expuesto por la magíster arquitecta Roberta Naveda. El primer componente del plan es el componente estructurante. Este empieza por definir la estrategia que se aplicará para el cantón. Al analizar la cabecera cantonal de Pedernales, hemos visto que está caracterizada por un trazado que resulta de la confluencia de 4 enlaces, que son las conexiones con las localidades con las que tiene más relación administrativa y políticamente Pedernales. Estos 4 ejes corresponden además con los accesos hacia la ciudad. Lo que ha sucedido es que la dinámica entre estos 4 ejes ha sido tan fuerte que la ciudad se ha desarrollado a lo largo de los mismos, pero no ocurre lo mismo dentro de los intersticios de los ejes. Lo que ocurre en la actualidad es que en estos intersticios podemos encontrar que no ha logrado consolidarse la ciudad, que existe una baja ocupación y por tanto bajas densidades con tendencia a ralentizada de ocupación. En este gráfico podemos observar de mejor manera lo que el plan propone, que es tomar esta potencialidad sobre los 4 ejes para consolidar interaxialmente la ciudad. Es así que en los próximos 12 años pretendemos que Pedernales se consolide como una red interrelacionada entre sí, tomando las dinámicas tan fuertes que existen alrededor de los ejes, llevándolas hacia el interior de la ciudad. Obviamente, esto se debe hacer a la par de entender la totalidad del cantón, así como sus áreas de protección. Para esto, el PUCS analiza cuáles son las áreas de protección dentro del cantón, y así tenemos el refugio de vida silvestre, estuario río Muisney, que en Pedernales corresponden 576,23 hectáreas, el bosque protector Machichintul, que en Pedernales son 37,430 hectáreas, y el bosque protector Pata de Pájaro, que son 4,333 hectáreas. Se analizan además las amenazas naturales presentes en el cantón. Tenemos aquí las amenazas de inundación y tsunami que se localizan sobre todo en la costa norte, en la parte costera norte del cantón. Se analizan también los deslizamientos de tierra y movimientos de masa dentro del cantón, que se ubican sobre todo en la parte este, que es la zona más alta del cantón. Paralelamente analizamos la densidad poblacional. Esto nos permite saber cómo se distribuye la población dentro del cantón y dónde se agrupan las poblaciones. Adicionalmente, se hizo una revisión sobre los límites que corresponden a las áreas urbanas descritas en la ordenanza municipal vigente en las poblaciones de Pedernales, Coaque, Cojimíes, Nuevo Cojimíes, Atahualpa y 10 de agosto. Esto se analiza para entender cómo está distribuido el territorio respecto de la población actual y de las proyecciones de crecimiento que de igual manera se han analizado. Cada una de las poblaciones se analiza en su urbana, su área de expansión, como hemos dicho, proyección de crecimiento poblacional y densidad poblacional. De la misma manera se analizan las parroquias del cantón
Aquí tenemos COACE, que se analiza su área urbana, área de expansión, proyección de crecimiento poblacional y densidad poblacional. Lo mismo para Cojimíes, Nuevo Cojimíes, Atahualpa y 10 de agosto. Adicionalmente, analizamos el suelo rural de producción en sus componentes agrícola, agropecuario mixto, pecuario, conservación y producción, plantaciones forestales y camaroneras. Todas estas capas se juntan para entender cómo está organizado el suelo rural de protección, intersecado con el suelo rural de protección, que en este caso corresponde a bosques nativos, a las áreas NAP y a los bosques protectores. Estas capas se superponen además a las zonas urbanas consolidadas para darnos una visión general de cómo está organizado el suelo cantonal. Es así que tenemos como suelo consolidado el 10.70%, no consolidado 87.06%, de protección 2.23%, de un total de 827.46 hectáreas que corresponden a todo el cantón. Una vez analizadas todas estas capas, el PUCS puede empezar a proponer límites para los centros poblados, así como para la cabecera cantonal. En Pedernales se propone que el suelo urbano consolidado sean 88.58 hectáreas, el suelo urbano no consolidado 536.70 hectáreas para la cabecera cantonal, 21.04 hectáreas para Arrastradero y 6.95 hectáreas para La Chorrera. Estas dos poblaciones se han juntado al área de Pedernales por su proximidad territorial. El suelo urbano de protección son 4.91 hectáreas en este caso y el suelo rural de expansión urbana para Pedernales son 149.58 y para Arrastradero 5.83 hectáreas. No se considera suelo urbano, suelo rural de expansión urbana para la población de La Chorrera por su ubicación geográfica, sobre todo ya que se encuentra por un lado limitada por la línea costera y por otro lado tenemos las camaroneras, área de producción y de protección. La clasificación del suelo en COACE, vamos a dejar de ver aquí, así como en las otras parroquias, la noción suelo urbano consolidado, ya que ninguna de estas cumple con las características necesarias para que sea consolidado como tal. En el documento se hace una descripción más detallada sobre el por qué no se puede considerar como suelo urbano consolidado, pero en su mayoría corresponde a que en ninguna de estas poblaciones se ha logrado atender a la totalidad de la población con los servicios básicos. Entonces, siendo así, para COACE, el suelo urbano no consolidado corresponde a 34.17 hectáreas, el suelo urbano de protección 8.07 hectáreas y el suelo rural de expansión urbana 13.75 hectáreas. En Cojimíes, el suelo urbano no consolidado son 68.16 hectáreas, el suelo rural de expansión urbana 25.99 hectáreas. Nuevo Cojimíes, suelo urbano no consolidado 22.56 hectáreas. Atahualpa, suelo urbano no consolidado 20.20 hectáreas y suelo urbano de protección 2.09 hectáreas. Suelo rural de expansión urbana 3.76 hectáreas. Finalmente, para la parroquia 10 de agosto, el suelo urbano no consolidado corresponden a 11.64 hectáreas, el suelo urbano de protección 3.89 hectáreas y el suelo rural de expansión urbana 3.54 hectáreas. Prosigue la presentación el arquitecto Fausto Pazmiño. A continuación veremos el componente urbanístico. El componente urbanístico es básicamente un proceso de planificación, es decir, que lo que busca es establecer las líneas o parámetros de desarrollo del territorio en base a algunos lineamientos que se van estableciendo dentro del proceso de definición del componente urbanístico. Algunas de las preguntas que responde es cómo se fragmenta el territorio, qué estrategias se aplican, cómo se puede utilizar racionalmente el suelo, qué estrategias aplican, valga la redundancia, hacia cada fragmento del suelo y qué bases de normativa respaldan las actuaciones que se van a realizar en este sitio. A partir de ello se realizan los siguientes procesos para poder definir estos parámetros mediante la identificación de zonas homogéneas y planos de intervención a las cuales se les aplica un tratamiento urbanístico para establecer un nivel de aprovechamiento del suelo y
Teniendo esto como base, se aplican estándares urbanísticos e instrumentos de gestión para el correcto desarrollo de la ciudad. El componente urbanístico establece primero las zonas homogéneas o polígonos de intervención. Una zona homogénea es básicamente un área de la ciudad que tiene características similares tanto en usos como alturas, es decir, morfológico y de usos. Tanto que un polígono de intervención es una zona determinada que tiene ciertas intensidades o tiene ciertas características homogéneas que se definen a partir de los planes de uso y gestión de suelo. El siguiente componente es el tratamiento urbanístico. El tratamiento urbanístico se aplica sobre los polígonos de intención y básicamente define ciertos tipos de intenciones respecto a la planificación sobre estos sitios. Básicamente, hay clasificaciones, la urbana y la rural, cada uno refiriéndose, en el caso del urbano, al suelo consolidado, no consolidado, expansión urbana, protección, producción y aprovechamiento extractivo. A continuación veremos los detalles de cada una de estas. Por ejemplo, para los tratamientos urbanísticos del suelo urbano consolidado está el tratamiento de sostenimiento. Este lo que busca es establecer áreas donde el desarrollo se ha dado de una manera uniforme y homogénea y por lo tanto lo que se quiere es mantener ese uso de manera que no genere problemas para la ciudad. El siguiente es en cambio el tratamiento de desarrollo, en el cual se establecen zonas que están en actual estado de crecimiento y más bien están una normalización o de ciertos parámetros para poder establecer una homogeneidad que en este momento están en proceso de adquirir. El tratamiento de protección, en cambio, son casos excepcionales en los cuales en zonas de, ya sea de riesgo o de presencia de elementos de interés paisajístico, urbanístico o ambiental, necesitan ciertos elementos de su entorno, teniendo en consideración el efecto que estos sitios de interés pueden desarrollar sobre la mancha urbana. En el suelo rural, en cambio, tenemos los siguientes, que el tratamiento de desarrollo, el cual es similar de la forma del suelo urbano, lo que busca es mantener la homogeneidad ya desarrollada. Tratamiento de concentración, que se aplica en cambio a zonas de valor histórico, cultural, paisajístico, ambiental, precisamente para precautelar el valor que tienen estos campos mediante distintos tipos de restricciones, limitaciones, según sea el caso. El tratamiento de recuperación, que es en cambio zonas ya afectadas por un aprovechamiento productivo y que en cambio tienen cierta sobreexplotación o sobreaprovechamiento, que les ha causado un deterioro y por tanto necesita un cierto tipo de remediación. El tratamiento de promoción productiva, que es en cambio lo contrario, son zonas en las cuales se trata de potenciar el carácter productivo de la zona y por tanto se requieren ciertos tipos de características para el aprovechamiento del suelo. Y el tratamiento de mitigación, que son principalmente en áreas que colindan con zonas de valor histórico, ambiental o paisajístico, y que por tanto el aprovechamiento tiene que darse condicionado si es que se da todo, nuevamente aplicando según sean los casos. En el tratamiento urbanístico también tenemos el tratamiento de renovación, el cual se aplica a zonas que ya han tenido un desarrollo homogéneo, pero por su intensidad de uso y la pérdida de unidad morfológica, necesitan ciertas acciones para nuevamente darle un nuevo orden que acople las nuevas características que tienen. Esto es mucho más recurrente en centros más desarrollados o en las áreas que ya están más pobladas. El otro uso es, en cambio, el tratamiento de conservación, el cual se aplica a zonas que tengan algún interés histórico-cultural, de manera de que su entorno esté garantizado por la normativa vigente. Entre los tratamientos de suelo no consolidado, es decir, aquel que está en proceso de crecimiento o proceso de zonificación, se aplican los siguientes tratamientos. El tratamiento de consolidación, que busca suplir cierta déficit en infraestructura, equipamiento y otros elementos que le puedan hacer falta, así como puede ser el abastecimiento de servicios, vialidades y otros elementos similares. El tratamiento de mejoramiento integral, que son zonas con una alta necesidad de los anteriores parámetros, de manera de que son prioritarios en temas de espacio público, vialidad, servicios públicos y mitigación de riesgos. Y que después posiblemente tienen la capacidad de integrarse a la mancha urbana.
Los tratamientos urbanísticos del suelo rural, en cambio, son la mitigación, la conservación, producción productiva y recuperación, y se establecen de la forma que está establecida en este mapa, estableciendo una serie de zonas que tienen los distintos tratamientos que ya hemos visto en mapas anteriores. La siguiente parte del componente urbanístico es que el aprovechamiento del suelo, y es precisamente la determinación de posibilidades de utilización del suelo. ¿Qué significa esto? Básicamente tiene dos componentes, el uso del suelo y las formas de ocupación y edificabilidad. Es decir, qué puede ir en una zona del suelo y cuál es el rendimiento de aprovechamiento que puede tener dentro del lote especificado respecto de parámetros como coeficiente de ocupación, alturas, frentes, etc. Los usos del suelo definidos se establecen en las siguientes categorías. Las primeras consideran la residencial y uso múltiple, que básicamente permiten a distintos tipos de actividades relacionadas a la vivienda y también a actividades económicas o industriales de bajo impacto. Los usos de comercio y servicios que pueden ir desde la escala variable sectorial y que son compatibles con actividades residenciales, comerciales, oficinas o industriales de bajo impacto. El industrial, en cambio, puede ir desde impacto bajo, medio y alto, y según eso tiene sus distintas restricciones. Está destinado a áreas de la ciudad, del suelo rural y urbano, en el cual se ha encontrado la tendencia de este tipo de actividades. El siguiente uso de suelo es el de desarrollo social, que incluye las categorías de equipamiento tanto en ámbito social como de gestión, que incluyen campos como la educación, cultura, salud, bienestar social, recreación y deporte, seguridad, administración pública, servicios generales administrativos, transporte, infraestructura y otros usos especiales que se pueden identificar. Los usos en suelo rural, en cambio, están más orientados hacia el ámbito productivo. Entonces, tienen elementos como uso de agropecuario, forestal o acuícola. En el caso de áreas que tienen actividades productivas, tienen de aprovechamiento extractivo, es decir, relacionados con la minería, la extracción y transformación de materiales e insumos, de protección ecológica, lo que son franjas de bosques protegidos o de interés ambiental, así como manglares y otros eventos similares, protección de riesgos, que es en cambio zonas propensas a la inundación, quebradas u otros tipos de afectaciones que puedan tener. El siguiente componente dentro de la edificabilidad es la ocupación del suelo y edificabilidad. En, en esta categoría, en cambio, se establecen los parámetros físicos de un lote, el cual establece cómo puede ser aprovechado dentro de la zona en la que se encuentra. Y los parámetros que considera son el establecimiento de un lote mínimo, es decir, qué tan pequeño se puede subdividir un lote, un frente mínimo, qué tanto debe ser el ancho que está de la expuesta a la calle o vía principal, qué retiros puede tener, es decir, qué tan separado están las construcciones o lotes aledaños, los coeficientes de ocupación de suelo en planta baja y en la totalidad, es decir, qué tanto puede crecer la mancha del área construida por la de planta baja y después, obviamente, por los pisos que tiene en distintas alturas y las distintas tipologías de implantación que puedan tener dentro de una zona de acuerdo a la morfología, que pueden ser aislados, pareados o adosados, y esto también viene relacionado, se define a partir de estos parámetros. La siguiente parte del componente urbanístico, en cambio, son los estándares urbanísticos, que es la delimitación de ciertos parámetros para la planificación urbana, de manera de que se logren ciertas coberturas que permiten a una zona o a un polígono de intervención el hecho de entrar a la ciudad como una zona consolidada. Y esto considera algunos parámetros, como por ejemplo metros cuadrados de área verde por habitante, accesibilidad a servicios, equipamientos, y en general los distintos tipos de estándares que aplican a cada uno de los mismos. Entre los cuales podemos tener básicamente para equipamientos y residencias los siguientes. En el caso de desarrollo social y gestión, que son los que ya habíamos visto como categorizados en los usos, están los siguientes radios de influencia según el equipamiento respectivo. Por lo tanto, la planificación urbana lo que trata es justamente de proveer a la ciudadanía del mayor abastecimiento y para ello la planificación deberá prever las distintas planificaciones o reservas de suelo para poder ejecutar estos abastecimientos. Finalmente,
la forma de ejecución de todos estos componentes es mediante los instrumentos de gestión del suelo, los cuales consideran varias herramientas legales consideradas en la LUC, las cuales permiten actuar de establecer unidades de actuación urbanística y mediante ellas modificar ciertos elementos del suelo según los distintos intereses. Entre los cuales está, por ejemplo, la promoción para el reparto equitativo de las cargas y beneficios, es decir, qué responsabilidad tienen tanto las autoridades como los propietarios respecto del desarrollo de las zonas urbanas y obviamente también qué costos tienen que incurrir cada uno respecto a la responsabilidad que tienen cada uno. Los instrumentos que definen la morfología urbana y estructura predial, es decir, que alteran o integran distintos elementos en las lotizaciones en función de ciertas intenciones particulares. También están los instrumentos para regular el mercado del suelo, que precisamente pretende buscar o prevenir las especulaciones y también facilitar la adquisición del suelo público para el desarrollo de las acciones urbanísticas en función de los parámetros establecidos anteriormente. Finalmente también están los instrumentos de financiación del suelo, que establecen ciertas herramientas en las cuales la municipalidad o el sector público puede beneficiarse del desarrollo urbano en tanto que pueda participar tanto la sociedad como el sector público. También finalmente están los instrumentos para la gestión del suelo de los asentamientos de hecho, los cuales establecen ciertos lineamientos para la integración de zonas de regulación y que puedan integrarse dentro de los planes urbanos y de regulación respectivos. El siguiente segmento hace referencia al aprovechamiento del suelo, el cual se establece como las posibilidades que definen distintos parámetros para la utilización del suelo en términos de uso, ocupación y edificabilidad. Respecto al uso del suelo, este se define en función de un uso principal y establece distintos grados de compatibilidad según el tipo de impacto o el tipo de actividad desarrollada en el entorno. Entre los usos, por ejemplo, residenciales están residencial 1, residencial 2 y múltiple, que compatibilizan distintos grados con actividades como el comercio y la industria. En el comercio y servicios, en cambio, se establecen en función del área de abastecimiento, desde la barrera sectorial hasta la zonal, y los grados de compatibilidad se dan en función del impacto que estos tienen dentro del entorno y permiten o flexibilizan el uso o la aplicación de otros usos dentro de las zonas determinadas. En el carácter industrial, en cambio, se establecen en función del impacto que tienen y en función de eso restringen ciertas actividades como las residenciales, dependiendo de qué tanto se permite la explotación industrial en estos lotes. En el tema de equipamientos hay dos grandes categorías, la de desarrollo social y la de gestión. La de desarrollo social en temas como educación, cultura, salud, bienestar social, recreación y deporte. Y de gestión con seguridad, administración pública, servicios funerarios, aprovisionamiento, transporte, infraestructura y otros usos especiales que pueden definirse y que estén categorizados en las anteriores designaciones. En el suelo rural, en cambio, se tiene un aprovechamiento generalmente productivo y se establecen algunos usos, como por ejemplo el uso agropecuario, el uso forestal, el uso agrícola, el de aprovechamiento extractivo, es decir, relacionado a temas de minería, el de protección ecológica, y el de protección de riesgos, ambos más bien de carácter restrictivo en función ya sea del interés ambiental que pueda tener una zona como de los posibles riesgos asociados a la construcción en áreas determinadas. En función de los anteriores, se realiza la definición de la ocupación del suelo y la edificabilidad, los cuales son distintos parámetros que establecen en qué tanto se puede aprovechar físicamente un lote. Estos consideran las siguientes categorías. El lote mínimo, que hace referencia a qué tan pequeño se puede subdividir un lote. El de frente mínimo, a qué ancho mínimo le corresponde a un lote de frente versus la calle principal. Los retiros, es decir, qué tan separado se encuentra el área construida respecto de los lotes colindantes, el coeficiente de ocupación del suelo en planta baja y el costal que establece el área máxima construida tanto en planta baja como en todos los pisos que pueda tener, obviamente también vinculado a un límite máximo de alturas.
también la tipología de implementación, la cual establece según la zona y la morfología que rodea estos sitios, es que las implantaciones tienen que realizarse de manera aislada, pareada o adosada. Las siguientes secciones son en cambio de los estándares urbanísticos, los cuales establecen ciertos parámetros de calidad exigibles a la planificación en función de los abastecimientos que puedan tener distintos tipos de equipamientos u otros servicios necesarios para un correcto desarrollo urbano, entre los cuales está no solo el tema de equipamientos, sino también estándares de infraestructura, vivienda de interés social y de dotación de servicios, por ejemplo, de frentes marítimos. Estos se definen en función de un radio de influencia, los cuales establecen una cobertura a la falta de la cual, para la adecuada consolidación de un área urbana, se tiene que incluir en la planificación o se tiene que prever en la planificación todas las acciones necesarias para poder incorporar estos elementos de acuerdo a los abastecimientos y coberturas aquí establecidos. Finalmente, todos estos elementos se pueden llevar a cabo mediante los instrumentos de gestión del suelo, los cuales son herramientas de carácter legal establecidas en el LOTUX y otras normativas similares que establecen los lineamientos y los medios mediante los cuales se pueden ejecutar las actividades anteriormente descritas. Entre los cuales tenemos, por ejemplo, los instrumentos para la distribución equitativa de las cargas y los beneficios y el establecimiento de unidades de acción urbanística, el cual es una herramienta que promueve la balanceada reparto tanto de los beneficios del desarrollo urbano, así como de las cargas impositivas al sector público y privado involucrados en el desarrollo urbano. Existen instrumentos para definir la morfología urbana y la estructura predial que justamente modifican los parámetros antes mencionados respecto del aprovechamiento y de los usos respectivos, los cuales pueden permitir la subdivisión, unión de lotes, entre otras acciones similares de carácter fiscal y predial. Existen instrumentos para regular el mercado del suelo que tratan de prevenir la especulación sobre los bienes inmuebles y también de facilitar la adquisición del suelo para el desarrollo urbano de las actuaciones urbanísticas, ya sea mediante la reserva u otro tipo de acciones que va a tomar la municipalidad para poder lograr los abastecimientos antes mencionados. Están los instrumentos de financiación del suelo urbano, que establecen los mecanismos que permitan a la sociedad civil participar de los beneficios económicos, obviamente asumiendo también parte de las distintas cargas que pueda representar el desarrollo urbano de una zona en particular. Y los instrumentos que permiten la gestión del suelo de asentamiento de hecho y que establecen una serie de lineamientos y regulaciones para generar zonas de regulación prioritarias y que puedan, mediante la regulación fiscal y legal, incorporarse a la planificación urbana de forma adecuada. Finalmente, el PUX, que es un instrumento para poder maniobrar lo que se hace en el territorio, tiene unas distintas utilidades que se explican en las siguientes láminas. Y a manera de ejemplo, es la forma de comparar los estados actuales con los escenarios ideales que plantea la normativa, intentando no hacer los escenarios deseados. Es decir, como en este caso, una franja que es vulnerable en los frentes de mar, pero altamente apreciada por potencial comercial, el escenario ideal es el desarrollo integral complementario en las zonas seguras, una densificación ilimitada porque es una zona vulnerable, e intentando evitar un escenario no deseado, que es la sobrecarga constructiva en zonas de alto peligro para los habitantes y acaparamiento de actividades de oportunidad. En caso de las centralidades urbanas comerciales, si bien ahora tenemos una densificación que es apreciable, hay que propender a una densificación equilibrada, uniforme y distribuida en el territorio y a intentar evitar un crecimiento irregular con una recarga excesiva sobre pocos sectores y una sobreconcentración e impacto en zonas puntuales. Respecto de los predios vulnerables, las localizaciones en áreas precarias para una adecuada edificabilidad y buenas condiciones de vivienda es el estado actual y debe propenderse al mejoramiento integral e integración parcelaria en predios con mejores condiciones de habitabilidad, intentando evitar la saturación de viviendas de pésima habitabilidad, precarización de esas condiciones de vida.
Respecto de la consolidación de los ejes, que significan oportunidades importantes de desarrollo, ahora mismo tenemos una condición de conectividad y anchos de vías adecuados para el desarrollo de actividades comerciales. Idealmente, se debería aprovechar sobre los espacios propicios para permitir mayores aprovechamientos con condiciones prediales proporcionadas e intentando eludir o evitar la pérdida de las oportunidades por mala lotización, excesiva fragmentación y frentes de muy bajo rendimiento. También respecto de predios vulnerables, cuya configuración obedece a lotes de distinta dimensión, que es lo que nos marca el estado actual, el escenario ideal se orienta hacia la integración y redivisión de áreas en polígonos proporcionados que permitan habilitar posteriormente nuevos frentes y densificar la ciudad a futuro. Porque, de no desearse, hay una capacidad de densificación de la ciudad limitada por enormes lotes que resultan indivisibles y adicionalmente se afectan por los recursos. Finalmente, los cambios de uso o la implementación de equipamientos o servicios que significan sin ninguna nueva oportunidad tienen que marcar un escenario ideal del cambio en la regulación del entorno para que se acople a las necesidades o servicios vinculados al nuevo equipamiento. Y por supuesto, no desear aquella truncada capacidad de desarrollo por la no readecuación de las normativas del entorno que se ve enriquecido por la presencia de nuevos equipamientos. A nombre del equipo de trabajo de Ibarquitur Obra Estudio, que se ha dedicado a este trabajo, quedamos profundamente agradecidos por su atención y pendientes de toda inquietud que pueda favorecer el enriquecimiento de la planificación de Pedernales. Muchas gracias.